Hermanos que abran sus Biblias en Romanos capítulo 9. Romanos capítulo 9 es allí donde estamos en este momento. Y quisiera que podamos atender a lo que la palabra de Dios en esta sección de Romanos nos está enseñando. El título de la enseñanza de hoy es Deshonrando a Dios a través de mi resistencia a su señorío. Bien, estamos metidos en ese tema, estamos tratando, nos hemos dado un clavado sobre este principio, hemos hablado de la salvación por señorío y no estamos hablando de que el señorío tenga que ver con las obras, sino que estamos entendiendo que es igual o es sinónimo hablar de fe y señorío, porque entendíamos que cuando Cristo es nuestro Salvador, automáticamente se convierte en nuestro Señor. Es una ironía, es antibíblico totalmente decir de que Jesucristo es mi Salvador, pero todavía no es mi Señor. Si Jesucristo es su Salvador, pero no es su Señor, considere si realmente usted es salvo. Pero también decíamos que aquellos que hemos recibido a Jesús como nuestro único y suficiente Salvador, en un principio de nuestro caminar, de una forma tímida, timorata, de una forma casi endeble, estábamos afirmándonos sobre estos principios que tal vez nadie nos lo había explicado, pero lo entendíamos por el Espíritu de que Cristo era nuestro Señor, y en esa batalla intestina, interna que se vivía en nuestro interior, batallábamos en ese momento para poder llevarlo a la práctica, el señorío de Cristo en nuestra vida. Nadie nos lo había explicado en ese momento, tal vez de una forma clara, pero el Espíritu Santo ya nos había dado esta convicción. Por eso afirmábamos que es imposible enseñar acerca del señorío de Cristo. No se puede enseñar, o usted lo tiene o no lo tiene, porque esto es estrictamente obra sobrenatural del Espíritu de Dios. Si usted está batallando en su interior porque el Señor sea el Señor de su vida, pero por más que le intenta, no le sale, usted tiene que reconsiderar si realmente usted ha entregado su vida a Cristo y Él es su único y suficiente Salvador, porque la obra del Espíritu Santo en la regeneración de nuestra vida, en el cambio de nuestra naturaleza, es lo que determina que pueda ser una oveja del redil de Cristo. Y porque soy oveja, empiezo a tener entendimiento. Diga conmigo, entendimiento. Entendimiento. ¿Qué tengo? Entendimiento, pero no cualquier entendimiento. Empiezo a tener un entendimiento espiritual, a lo que en algún momento alguien decía, esto es una reverenda locura, pues para usted hoy es sabiduría. ¿Por qué? Porque empieza a tener entendimiento a partir de ese cambio en su naturaleza pecadora, pecaminosa, en algún momento casi en una forma humorística lo decíamos, pero tan explícita, marranesca decíamos, ¿no? Viviendo en el lodo y en todo el lodazal, y el Señor cambió nuestra naturaleza en nuestra condición marranesca, en el lodo en el que vivíamos, comíamos basura y nos alimentaba esa basura, ¿bien? Pero cuando Cristo vino a nuestra vida, pues cambió nuestra naturaleza, y ahora si eventualmente podríamos probar algún tipo de basura, esa basura no nos engorda, esa basura nos cae mal, y tenemos esa crisis en nuestro interior, esa angustia, esa tristeza, esa santa tristeza de poder haber desagradado a Dios y poder buscarlo a partir del arrepentimiento, encaminar, encauzar, encarrilar mi vida hacia lo que Dios está exigiéndome por la guía del Espíritu. Por eso no se puede enseñar el señorío. Usted lo tiene o no lo tiene, porque es obra estricta y exclusiva del Espíritu Santo obrando en su vida. Ahora, decíamos que sobre la base de que Cristo es su Señor,
Nosotros, a la luz de la palabra, entendemos que debemos ser enseñados en la palabra, enseñados en lo que significa vivir bajo el señorío, la guía y el favor del Espíritu sobre algo que previamente ya ha sido impreso en nuestra vida. Amén. Este es el camino. Por eso es algo totalmente antibíblico, decir, bueno, yo voy a venir a un ámbito religioso, voy a entender lo que dice la Biblia y una vez de entender, después me voy a convertir en una oveja. Eso es lo más antibíblico que existe. En la lógica razonable de un ámbito académico puede sonar, pero esto no es una academia. La iglesia es justamente la iglesia de Cristo. Es un ámbito donde Dios opera de una manera sobrenatural en nuestros corazones, transformando nuestra condición pecaminosa, dándonos un corazón tierno, un corazón receptivo a lo que Dios ha dispuesto en su palabra para encaminarnos a su gloria. Amén. Y esto es el principio. No le busque por otro lado porque va a dar vueltas aburridas en su desierto espiritual, en su desierto de vida, en su antesala tal vez del infierno. Y de esta forma no encontrar el camino por el cual lo ha de llevar hacia la vida eterna. El único camino es Cristo, no hay otro camino. Y de esta forma nosotros vamos comprendiendo clara y sencillamente el mensaje del Evangelio, de las buenas nuevas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y el apóstol Pablo en el versículo 2 de Romanos, volvemos nuevamente a este pasaje, nos dice, tengo gran tristeza. Fíjense, no es una tristeza superficial, no es una tristeza así como que se me perdió, no sé, una moneda. Que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo, por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne. Bien, y el apóstol Pablo en el versículo 9 dice, verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo, que tengo esta tristeza, estoy afirmando algo muy profundo. Quisiera que mis parientes conozcan del mensaje del Evangelio, del mensaje de Cristo, pero no en un conocimiento estrictamente intelectual, sino que el conocimiento espiritual que transforme sus vidas, en la que ellos se encuentren dentro de esa alberca que es este mundo, que están y no saben nadar porque es profundo y se van a ahogar, y donde el Señor les ha tirado un salvavidas a todos, y es el momento donde usted dice, bueno, ¿lo tomo o no lo tomo? Por la gracia de Dios, un gran porcentaje de quienes están en este auditorio, pues han tomado ese salvavidas. Otros hoy están considerando si lo han tomado, Pero si usted no lo toma, ese salvavidas, y se ahoga, pues ya eso es responsabilidad de cada uno. La palabra dice que el Señor quiere que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero hay una acción humana que va a determinar el camino por el cual usted va a transitar. Y esto es lo que el apóstol Pablo está lamentándose en la experiencia con aquellos a los cuales ama entrañablemente. Dice el versículo 4 del capítulo 9, hablando acerca de la característica de estos quienes son sus parientes. Y son características muy loables, son características que están en un marco religioso, a lo cual, aunque son buenas, pudieran ser la roca de tropiezo dentro de la perspectiva de la religiosidad y de cómo el hombre en el contexto general se ve bueno delante de Dios. Si el hombre que no cree en Dios se mira bueno, pues estas observaciones apuntan a un hombre o a un pueblo, a unos parientes
que se miran un poquito mejor de la media, pero que aún no les alcanza en el contexto que el apóstol Pablo está explicando para acercarse a Dios. Y dice que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas, puntos por los cuales vamos a tomarnos específicamente cada uno de ellos y vamos a ser enseñados un poquito más adelante sobre este pasaje. Y la cual dice, a ellos también pertenecen los patriarcas, o sea que sobre bueno algo mejor, hablando de sus parientes, de los cuales, según la carne, vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, benditos por los siglos. Amén. Con todo ese currículum, con todas esas credenciales, la verdad que pues debieran entrar al cielo sin ningún tipo de excusas, sin ningún tipo de problemas. Sin embargo, usted y yo sabemos que esto no es así. El apóstol Pablo entendía que no por nacer en un hangar uno es avión, no por nacer en un garage uno es un carro, y no por nacer dentro de un ámbito religioso usted se acerca a Dios y es un cristiano, ¿bien? Poniéndolo en el contexto del cual estamos hoy justamente siendo enseñados. Pero el apóstol Pablo en el capítulo 2, lo invito a que abra su Biblia en Romanos capítulo 2, del verso 17 al 24, nos va explicando, porque es un proceso de aprendizaje o de entendimiento a la iglesia en Roma, mayormente judeocristianos, de dónde y desde dónde él entiende esta comprensión, que aunque tengan todas las credenciales, aunque se consideren buenos, todavía no pueden encontrarse y relacionarse con Dios. Dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 2, verso 17, hablándole a sus mismos parientes, ya en forma particular, a sus mismos parientes. Dice, tú te llamas judío, ¿bien? Y no es bajo ningún término desde una manera despectiva, todo lo contrario, ¿bien? Tú te llamas judío, te apoyas en la ley y te glorías en Dios. La verdad que tenía una perspectiva muy clara, muy fina y profunda en cuanto a lo que eran sus parientes. Conoces su voluntad e instruido por la ley apruebas lo mejor. Esto en cuanto a Dios y en cuanto a los principios y percepción de su comprensión de Dios. Fíjese que aquí no está hablando de indoctos, ignorantes, ¿bien? No está refiriéndose a aquellos que usan una excusa para poder encontrar la solución de sus problemas. Donde hay problemas, bueno, es que estos judíos eran indoctos, ¿eh? Donde hay problemas, no, es que estos inmigrantes, y donde me explico, se busca el problema, el chivo expiatorio. El apóstol Pablo está mostrándole al pueblo judío que él entiende claramente y profundamente cuál era y por qué ellos no podían, y tenían el apóstol Pablo tenía ese gran dolor, ellos no podían encontrarse con el verdadero Dios porque no reconocían a Cristo, pero a la vez, de qué manera, desde dónde estaban estas buenas personas, religiosas por cierto. Dice la palabra que apruebas lo mejor. En el verso 19 dice, estás convencido de que eres guía de ciegos, luz de los que están en tinieblas, instructor de los ignorantes, maestro de niños, y que tienes en la ley la forma del conocimiento y la verdad. ¿Bien? Entonces, cuando usted mira esto, ellos estaban convencidos de que eran guías de ciegos, luz de los que están en tinieblas, instructor de los ignorantes, maestro de niños. ¿Por qué? Porque tienen en la ley, la forma del conocimiento y de la verdad. Y la verdad que esto es una observación maravillosa, ¿sí? Una observación a la cual nosotros podemos adherir. Claro, si tenés el conocimiento de la verdad, te apoyas en la ley y te glorías en Dios, obviamente que estarás calificado, capacitado para poder tener esta función de ser aquel que está transmitiendo las verdades eternas y
puede enseñar a aquellos quienes necesitan ser enseñados. Pero siempre usted sabe, siempre hay un pero. Usted sabe que si esto se queda aquí, se contradeciría, sería contradictorio con el capítulo 9, con lo que leímos anteriormente. Y entonces dice, tú pues que enseñas a otros, ahora justamente viene la bronca, ¿no? No te enseñas a ti mismo. Tú que predicas que no se ha de robar, robas. Tú que dices que no se ha de adulterar, adulteras. Tú que abominas de los ídolos, cometes sacrilegio. Y aquí sí se complicó todo. O sea, venía bien, pero ahora se complicó todo. Tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley deshonras a Dios, pues como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Obviamente que, como dijimos anteriormente, el Evangelio tiene ese poder seductor al que no cree para avergonzar al que cree. Aquel que se va al infierno tiene en el Evangelio es seductor, ya lo explicamos en mensajes anteriores, en que es seductor, con que la Biblia dice esto y el propósito es avergonzarte. Tú sabes que el deseo o el propósito de que alguien se avergüence es que no continúe en ese camino. Entonces, como dijimos en reiteradas oportunidades, el que no cree ve seductor el Evangelio para avergonzar al que cree y de esa manera sacarlo del camino. Pero el apóstol Pablo dice, no me avergüenzo del Evangelio. ¿Por qué? Porque es dinamis, es poder de Dios. O sea que como en varias oportunidades, casi como un cliché lo hemos dicho, ese ingrato que está, dale que te dale, avergonzándome, cuando se confronta con el poder de Dios, pues ni palabras hace. Porque el dinamis, la fuerza, la dinamita, el poder de Dios lo desarticula y esa criatura que era una vieja criatura pasa a ser nueva creación en Cristo Jesús. Amén. Pero la realidad es esta. Lo cierto es que aquel que se va al infierno utiliza el Evangelio para avergonzar al que cree. Pero usted tranquilo, usted ya lo sabe. Usted sabe que esto ha de ser así. Solo el poder de Dios obrando en aquel que está a su alrededor va a hacer que esa persona pues reconozca, y no solamente que reconozca, sino que sea transformada por el poder de Dios. Ahora, nos puede resultar extraño que Pablo dedique varios capítulos a demostrar siempre la pecaminosidad de todos los hombres. Podríamos decir, qué mala onda. Siempre el apóstol Pablo siempre comienza bien, pero siempre se va hacia aquellas condiciones pecaminosas de nuestra naturaleza. Podríamos pensar que él debiera ir directo a las buenas nuevas y establecerse allí. Eso sería más buena onda. ¿Cómo la ve? Que nos hable de que todos los días son viernes, que nos hable de que a usted le va a ir mejor de lo mejor que le puede estar yendo, y si le va mal, solo pacte y ahí usted le va a ir mejor. ¿Me explico? Podría hablar así, ¿no? No. Pero tal vez no con el aditamento secundario, podría solo hablar de lo bueno que somos en Cristo Jesús. Sin embargo, él está justamente afianzándose en esta condición de nuestra pecaminosidad, lamentándose de sus parientes, afirmando y confirmando, estableciendo de que la condición de sus parientes tiene estas características que son similares a toda persona religiosa. Y esto es donde conecta con nuestra vida. Usted dice, bueno, hoy vamos a hablar de los israelitas y del pueblo judío. Bien, es cierto. Pero esto conecta con su vida espiritual, porque así como el pueblo de Israel era religioso, nosotros como personas que somos, personas que hemos sido regeneradas por el favor de Dios, tenemos esa misma característica. Recuerde usted que la palabra religión viene de un vocablo que quiere decir religar o remendar algo que se ha roto.
¿Mm? Algo que sea roto. Y entonces, cuando usted encuentra el sentido, digamos, etimológico, o el sentido de la palabra, usted va dándose cuenta de que aunque usted diga, bueno, yo no convivo con una religión, yo convivo con Cristo, o no tengo religión, Cristo es mi relación con Dios. Está bien lo que usted está diciendo para poder explicar que usted no tiene una religiosidad formal, una estructura, ¿bien? Pero si va al sentido de la palabra, usted es una persona religiosa porque el único que religó su relación con el Padre fue Cristo a través de la cruz del Calvario. Ahora, no es necesario que usted se pare mañana y lo explique de esta manera, pero que usted lo tenga entendido ya es suficiente. Y en esto conecta con usted la enseñanza que el apóstol Pablo en esta mañana nos está orillando a entender lo que la palabra nos está diciendo. Por eso el apóstol Pablo nos ayuda a encontrar, a hablar de nuestra pecaminosidad, tanto en el libro de Romanos de judíos y gentiles, o sea, de todos nosotros. Y dentro de esta manera, poder desde la palabra de Dios encontrar las respuestas a las preguntas más profundas que tenemos en nuestro corazón. Por eso es que tenemos que entender que la razón por la que Pablo está refiriendo siempre a la condición pecaminosa es porque tenemos una muy profunda persistencia e insistencia y constancia en poder evadir nuestra pecaminosidad. Existen razones muy profundas por las cuales el apóstol Pablo siempre está orillándonos con el mismo tema. Una de las primeras características porque el apóstol Pablo siempre está orillándonos en este tema es porque el evangelio de la justificación, siendo justificado por la obra de Cristo en la cruz del Calvario y por su sangre fuimos limpios de pecado, esa obra que fue por gracia mediante la fe, no se posará sobre nosotros como esa irrefutable buenas nuevas hasta que tengamos un sentido muy profundo de nuestra pecaminosidad y desesperanza sin Dios. Esto es por la razón en la que el apóstol Pablo está siempre dando con la misma palabra, ¿sí? Es como dice ustedes, es ya bastante repetitivo y esa repetición tiene que ver con esto, porque el evangelio de la fe, el evangelio de la justificación, que es solo por gracia mediante la fe, no se posará sobre nosotros como esa irrefutable buena nueva hasta que tengamos un sentido muy profundo de nuestra pecaminosidad y desesperanza ante Dios. Si esto no ocurre, no hay conversión, mi hijo. Es así. Si esto no ocurre, no hay señorío. Solo aquel que reconoce su condición pecaminosa es aquel que genuinamente es transformado por el poder de Dios. Si aquel que viene y dice, bueno, yo sí reconozco que soy pecador, pero por dentro dice, honestamente le estoy haciendo un favor a Dios. Fíjese que eso se muestra en las actitudes. A una persona madura en la fe no ha de confundirlo, tal vez a un novato, ¿sí? A una plantita pequeña, o como dice la palabra, un neófito, ¿sí? Una plantita pequeña quiere decir un neófito, por ahí puede llevar a confundirlo. Bueno, habla bien, viene todos los domingos a la iglesia, pero una persona madura entiende que aquel que solamente ha tenido esa experiencia de profundo entendimiento de cuán grande era su pecado y cuán alejado estaba de Dios, es aquel que genuinamente es un hijo de Dios y se mira en sus actitudes, un eterno agradecimiento hacia Dios por lo que Dios ha hecho en su vida. La otra razón por la que Pablo se extiende en la demostración de nuestra pecaminosidad es que somos demasiado resistentes a verla y a sentirla, ¿sí? Fíjense que en nuestra naturaleza pecaminosa nos cuesta que alguien nos diga nuestras verdades. Obviamente hay gente que tiene una manera de decirlo muy impropio. Pero aunque nos lo digan de una forma propia, nos cuesta resistir, tenemos resistencia a que alguien nos diga nuestras verdades. Aún también ocurre en el ámbito espiritual. Hay justamente esa resistencia, somos demasiados resistentes
a ver y sentir nuestra pecaminosidad. Y hasta que no podamos experimentar esa urgencia de ser transformados día con día por la gracia de Dios, es donde el apóstol Pablo constante y cotidianamente debe hacer otra vez, reiteradamente, de una y otra manera. Por eso mi punto aquí es simplemente este. Una de las razones por la que Pablo insiste en demostrar la pecaminosidad es que somos demasiado resistentes a verla y a sentirla. No, o sea, podemos, como decíamos, ya lo hemos armado como marca registrada, no nos importa un cacahuate. No, soy pecador. ¿Y qué? ¿Quién no peca? El apóstol Pablo dice, este es el problema. Encontramos vías para evadir el asunto, suavizar las acusaciones y escapar de las evidencias de nuestra pecaminosidad. Este es el punto. El punto es que no lo reconoces, lo evadís. Pero nuestra naturaleza pecaminosa tiende a hacer esto, a escaparse de las pruebas. No, yo no fui, yo no hice esto. ¿Sí? Como diría el pastor Chuy, fue Tete. Y ya descubrí quién era Tete. Ya descubrí quién era Tete. Por eso existe al parecer innumerables maneras de admitir un poquito de nuestra pecaminosidad mientras no seamos quebrantados y humillados por ella. Bueno, tranquilo, sí, lo voy a reconocer. Si el pastor está, dele en esta sección de Romanos, me quedan dos opciones. O no venir por de acá a fin de año, o directamente, bueno, tranquilo, sí, me voy a compungir un poquito y la naturaleza pecaminosa tiende a hacer esto, ¿bien? Tiende justamente a encontrar la manera de poder suavizar nuestras acusaciones pecaminosas y de esta manera no ser quebrantados y humillados por ella. Sin embargo, fíjese qué notable, el quebrantamiento y la humildad son las puertas al cielo. El quebrantamiento y la humildad son las puertas al cielo. Si usted quiere ir al cielo, si usted es un hijo de Dios, el quebrantamiento y la humildad es parte de su identidad. Si usted carece de estos dos elementos, es también para considerar, porque fíjese qué interesante, a partir de la palabra nosotros vamos empezando a decir, bueno, ¿soy lo que soy o realmente estoy fingiendo? Pero si usted está afirmando y dice, no, en mi interior la humildad y el quebrantamiento es la característica de mi vida, aunque la gente dice, no, mi estimado, sos muy religioso, pero cuando usted empieza a ver en la palabra estas características, usted se afirma en Cristo y en esas verdades que Dios le ha dado cuando Cristo ha sido su Señor. Amén. Por eso es que la humildad y el quebrantamiento es el camino para ir al cielo. Sin quebrantamiento y la humildad, justamente no podemos entrar a la presencia de Dios. Y fíjese que el camino para entrar a la presencia de Dios tiene que ver con estas dos características que todo hombre o mujer, joven y niño que recibe a Cristo como su único y suficiente Salvador es aquello que es esencial en su diario vivir. Por eso en esta vida jamás dejaremos de necesitar nuevas experiencias de quebrantamiento y humildad debido a nuestra pecaminosidad. Jamás dejaremos de necesitar diga conmigo nuevas experiencias. ¿Nuevas experiencias de qué? De quebrantamiento y humildad debido a nuestra pecaminosidad. ¿Sí? Esto es parte cuando usted es quebrantado, cuando usted es humillado. Es parte del proceso del cual Dios está tratando con su pecaminosidad. Ahora bien, Pablo se percata de la resistencia y los obstáculos que está viendo en sus parientes, en los judíos, y en este dolor, en este lamento profundo por cual ellos no pueden conocer al Dios verdadero. Fíjese que en el texto Pablo se enfrenta a una forma de resistencia que es común entre aquellos que creemos en la Biblia como palabra de Dios. Es muy común la resistencia
resistencia, fíjese, es la suposición de que teniendo tanta revelación, teniendo tanto conocimiento y tanta verdad, nuestro ministerio es corregir a otros en lugar de arrepentirnos nosotros mismos. Este es el problema. Este es el problema. Esto es el problema, es el punto en el cual en esta mañana estamos centrándonos. La resistencia es la suposición de que tanta revelación, tanto conocimiento y tanta verdad nos lleva siempre a corregir a otros en vez de a nosotros mismos. Y esto es lo que el apóstol Pablo está notando en su pueblo. Y este es un peligro enorme, extremadamente grande, tanto en la iglesia en Roma como en casa de oración en esta mañana. Esto es lo que el apóstol Pablo está justamente enfocándonos. Corregir a otros o arrepentirnos, ¿sí? Y este es el juego en el cual el apóstol Pablo está viendo, un juego muy, muy peligroso en el cual ha visto a su pueblo, a su raza, a sus parientes. Fíjese que en Romanos 2, y del versículo 17 al 24, el apóstol Pablo delinea la imagen de los extraordinarios privilegios de la nación judía, donde ellos tenían la ley de Dios en las Escrituras, como lo hace también en Romanos capítulo 9. No creo que aquí Pablo sea completamente negativo. Él es judío y consideraba que esto era un tremendo privilegio. Por eso es que Romanos capítulo 3, versículo 1 y 2 dice: ¿qué ventaja tiene pues el judío? ¿O de qué aprovecha la circuncisión? Y luego dice: mucho, en todas maneras. Primero, ciertamente, lo ha sido confiado o ha sido confiada la palabra de Dios. Pablo pone en alta estima la valía de ser aquellos quienes consideran y tienen la verdad en su vida como la norma de conducta y práctica. Pero el problema es centrarse en dónde, en que tanta verdad, tanta claridad y tanta unción, si podemos decir, me sirve para andar corrigiendo a otros o es para corregirme a mí mismo. Fíjense que no ahorita, pero en un pasado no muy lejano, aquellos hermanos quienes escuchaban las prédicas de nuestro hermano Olivares sobre aquellos falsos maestros, no tenían intención de que esa palabra llegase primeramente a su corazón, sino que hacían una caza de brujas buscando en el lugar donde iban a ver si había algún falso maestro. Y no es que no haya que hacerlo, ¿sí? El apóstol Pablo, escribiendo a la carta a los romanos, en algún momento vamos a platicar o vamos a entrar en ese tema, decía: estén atentos con aquellos que causan división, ¿sí? Y apártense de ellos. O sea, hay una intención, una intención activa justamente, pero ese no es el centro. El centro no es justamente centrarse en ese aspecto. El centro es primeramente ser transformados por el favor y el poder del Espíritu, y que la palabra, tanto de la que predicaba el apóstol Pablo como la que cada predicador advirtiendo acerca de los falsos maestros, en primera instancia tiene el deseo y la función de trabajar y tratar en mi vida y mi corazón. Y esta es la característica de aquel que es un hijo de Dios entendido. Amén. Estos judíos son personas del libro y Pablo está de acuerdo con eso, pero evidentemente hay algo incorrecto y nosotros que somos cristianos del libro debemos ser todo oído desde nuestro asiento y descubrir qué era lo que andaba mal para que no cometamos el mismo error. No caigamos, no tropecemos con esa piedra a la que el apóstol Pablo nos está mostrando en esta sección, de ese gran dolor que tenía con su pueblo, conectándolo con la forma en la cual veía a su pueblo, a sus parientes que tenían el conocimiento de la verdad, pero algo estaba pasando en el camino. No hay nada mal en que se apoyen en lo seguro de la ley de Dios. No había problemas en que conociesen la ley de Dios, o gloriarse en Dios, o conocer su voluntad, o aprobarlo mejor. No había broncas con eso. Ese no es el problema. Ese no es el problema. El problema no es que conozcas la buena doctrina, la sana enseñanza. No ese es el problema. Sin embargo, indiscutiblemente hay un modo en que todo este punto, en que todo este conocimiento no puede ir por buen camino, puede torcerse.
todo ese buen uso de la ley puede mostrar que atrás de esa persona hay un reverendo rebelde. Hay un rebelde con buen conocimiento, pero rebelde al fin. Y esto es lo que dice justamente el apóstol Pablo, lamentándose de sus propios parientes. Vea en el versículo, en el versículo 19 y 20 del capítulo que leímos anteriormente. Dice, eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas, instructor de los indoctos, maestro de niños. O sea que la verdad que son virtudes que pudieran llevarlo, pudieran aplicarlo, pudieran hacerlo. Bien. Después Pablo nombra nuevamente las bases de estas 4 afirmaciones específicas, porque dice, tienes en la ley la forma de la ciencia y de la verdad. En otras palabras, como tienes en la ley la forma de la ciencia y de la verdad, con lo que pienso que Pablo estaría de acuerdo, afirmas primero, en primera instancia, ser guía de los ciegos, luz en la oscuridad, instructor de los indoctos y maestro de los niños. ¿Bien? ¿Por qué? Porque tienes la sana enseñanza. Esto es lo que dice. Fíjate por dónde comienza. El enfoque es estrictamente muy quirúrgico, muy claro. Si tienes la sana enseñanza, pues efectivamente pudieras ser guía de los ciegos, luz en la oscuridad, instructor de los indoctos y maestro de los niños. Todo esto es posible porque tienes en la ley, como dice la palabra, la forma de la ciencia y la verdad. Ahora bien, siempre viene ese bendito pero. Esto por sí solo no es malo. Si usted tiene la luz, debe alumbrar con esa luz. Y la ley era un precioso regalo de Dios para Israel y debían alumbrar con esa luz, con esta ley a las naciones. ¿Bien? O sea que no había problemas. Si Pablo estuviera criticando eso, usted en esta mañana, si estaría el apóstol Pablo, le diría, bueno, Pablo, usted está haciendo lo mismo, usted está afirmando que conoce a Dios y que tiene la palabra y se las predica a otros para que vean y crean. O sea que, ¿cuál es la diferencia? Los parientes suyos conocen la verdad y están en una perspectiva de también poder enseñar. No es pecado tener la palabra de Dios y estar alumbrando por la palabra de Dios y enseñar la palabra de Dios. Diríamos que en esta perspectiva, aquel que estaría escuchando a Pablo diría, bueno, si ese fuese el problema, entonces los judíos no están haciendo nada extraño porque usted está haciendo exactamente lo mismo. Usted está enseñando la palabra de Dios, está alumbrando la oscuridad de aquellos quienes no ven la luz y están haciendo exactamente lo mismo. Entonces, ¿cuál es el problema? ¿Dónde está, en un buen mexicano, dónde está la bronca? ¿Dónde está el problema? El problema aparece en el versículo 21. Ese es el problema. Ahí donde aparece. Tú pues que enseñas a otros. ¿Cómo dice? Ese es el problema. Ahí está la bronca. Ahí está el problema. Tú que enseñas a otros, no te enseñas a ti mismo. Y el resultado de esto es que la ley se convierte en una vía de jactancia, no en una vía de amor. Fíjese qué sutil. Tiene la sana enseñanza, los parientes, pero no con un corazón correcto. El amor utiliza la verdad para bendecir a otros, pero el pecado utiliza la verdad para exaltarse a sí mismo. El pecado utiliza la verdad para exaltarse a sí mismo. Por eso decimos que quien es el predicador estrictamente es el mesero que trae el alimento a ustedes y que en algún punto todos comemos. El alimento fue preparado por el Señor en su cocina. Y mi función y su función cuando comparte la palabra es ser el mesero en diferentes escenarios, de traer esa palabra a aquellos comensales para que juntos comamos la palabra de Dios. Amén. Y fíjese que aquel que come buena comida se da cuenta en dónde el mesero metió la mano.
Por eso que usted cuando se va alimentando de la sana enseñanza, la palabra de Dios, usted empieza a desgustar si el mesero no habrá metido mano ahí, porque esto no me suena como a la palabra, no suena tan exquisito. Tengo las papilas gustativas espiritualmente desarrolladas para degustar las riquezas en gloria en Cristo Jesús. Y esto me sabe un poquito aguado, ¿eh? Y esto es justamente lo que usted empieza a discernir cuando se alimenta de la santa y santa palabra de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Por eso podemos ver que Pablo ilustra esta falla como realmente es enseñada por la ley. En los versículos 21 al final y 22 nos da 3 ejemplos basados en la misma ley de cómo dejaron de enseñarse a sí mismos. Ya enseñaban a otros, pero no se enseñaban a sí mismos. Y es ahí donde está el problema, es ahí donde está la bronca. ¿Tú qué predicas? Que no se hurta. ¿Hurtas? ¿Tú que dices que no se ha de adulterar? ¿Adulteras? ¿Tú que abominas a los ídolos? ¿Cometes adulterio? Ahora bien, la pregunta es, ¿qué respondería Pablo si los lectores judíos no cristianos le dijeran, de ninguna manera, siempre no? No, Pablo, nosotros no robamos, nosotros no adulteramos, nosotros no cometemos sacrilegio, nunca lo hemos hecho y jamás lo haremos, Pablo. ¿Qué estás diciendo? Locuras estás diciendo. Pablo le contestaría, bueno, yo creo que ustedes sí lo están haciendo. Primero, si no estás a la altura de la ley que enseñas y tienes, tu jactancia de tener y enseñar la ley no es suficiente. Tiene que existir un cumplimiento de la ley. Entonces tú estás exigiendo algo que no cumples. Por lo tanto, no tienes un genuino entendimiento. Nadie puede dar algo que realmente no lo está viviendo. Y esto es lo que está pasando con estos parientes. Por eso tienen un conocimiento, pero al no ser vividos, no pueden decir que genuinamente lo saben. En segunda instancia, no están ustedes bajo la ley del pecado y aun cuando tienen la ley y enseñan a otros, no la practican y no tienen misericordia. ¿Cómo es esto? Y en tercer lugar y más importante, ¿y qué es esto sino adulterio cuando entregan su corazón y confianza a otros, cuando solo debiera pertenecer a Dios? Todos los mandamientos es un llamado a vivir por la fe en lo que es la suficiente gracia de Dios. Así que a los parientes y a nosotros nos dice, ustedes le han robado a la ley algo que la ley siempre exigía, algo que las promesas siempre exigen. ¿Y qué es lo que ustedes ladrones han robado? Han robado la fe. Porque cada promesa exige fe. Y ustedes le han robado la fe a esa ley que ustedes tienen y que es buena. Pero le han robado la fe. Le robaron a Dios una de las principales cosas que existe la ley, que exige la ley. ¿Qué es lo que exige la ley? La ley exige fe. ¿Qué es lo que exige cada promesa? Cada promesa exige fe. Entonces, ustedes exaltándose a ustedes mismos, poniéndose siempre como maestros, pero no siendo enseñados ustedes a ustedes mismos, ustedes están robándole a Dios lo que la palabra de Dios mismo dice y que ustedes saben que lo saben porque están en la sana enseñanza, pero ustedes no están llevándola a su vida a través de la fe. Fíjense qué profundo. Acá decimos claro, es comprensible, es comprensible. Es esa ley, esa buena enseñanza que lo único que hace es que se jacten de que están en la buena enseñanza. Pero nada más y nada menos. Y eso es extremadamente venenoso, tóxico para todo aquel que está caminando en la verdad. Aún puede denotar que realmente sutilmente nunca ha encontradose con Cristo, aunque tiene un camuflaje muy, muy parecido, ¿no?, a lo que es un cristiano. Y el apóstol Pablo desenmascara esta condición. Por eso parecían tener conocimiento de la ley a un nivel, pero no tenían conocimiento de la ley al nivel esencial.
Tomaron los mandamientos y los volvieron una vía para procurar establecer su propia justicia. Y este es el problema. En lugar de verlos como una descripción de una vida de fe, así le robaron a Dios la fe y la confianza que Él exige a través de sus promesas. Y al robarle a Dios, cometieron adulterio para entregarle sus corazones y su fe a otras cosas. ¿A otras cosas como qué? A otras cosas como rituales religiosos, esfuerzos morales o elogios de hombre. Fíjese qué notable, porque es ahí en donde la palabra va tratando de una forma muy fuerte y al hueso. No hay mérito en tu vida, toda la gloria pertenece al Señor. Y esto es lo que alejó a los parientes del genuino conocimiento de Dios. Ahora, esto es muy parecido con aquel hombre natural que desconoce de Dios. Pero el apóstol Pablo le pone un aditamento mucho más, más problemático, un problema con una ecuación más difícil. No solo que son del mundo, sino que se crean religiosos. Y al creerse religiosos parece ser que están dentro de la comunión de los santos, pero no son ni nada santos y no están en comunión. Y cuando usted lo discierne en su vida personal, usted va entendiendo en dónde se encuentra, qué áreas en las que el Espíritu Santo tiene que tratar en lo más profundo, en donde solo usted y Dios conoce, y a partir de ahí tener ese discernimiento, esa claridad, esa lucidez para poder ser canal de bendición a sus hermanos y para orar por aquellos quienes de repente necesitan, antes de poder recitar verdades, recibir a Cristo. Y esto es lo que el apóstol Pablo está llevando a la iglesia en Roma a hacer entender esa verdad. Por eso, al hacer eso, esta gente abrazaron a los mismos ídolos que el mundo abraza, y adulteraron. Por eso dice el apóstol Pablo, ustedes son unos adúlteros espiritualmente hablando. Han cambiado, se han justificado bajo sus propias acciones y no se han justificado bajo la gracia y el favor de Dios. Como decíamos el domingo pasado, la clave para la seguridad de la salvación no es reducir los mandamientos de requisitos a opciones. La clave para la seguridad de la salvación no es reducir los mandamientos de requisitos a opciones. Los mandamientos son mandamientos, no son opciones, no es opcional. Más bien la clave es magnificar la gracia como el poder para obedecer. No es que yo la pueda hacer en mis propias fuerzas, es la gracia de Dios, es el favor de Dios. ¿Y cómo se activa esto en mi vida? A través de la fe en las palabras, en los mandamientos, en la promesa, en lo que el Espíritu Santo está indicando a mi vida bajo el señorío de Cristo en cada uno de nuestros corazones. Por eso, fíjese qué notable, la perseverancia, escuche con atención, la perseverancia consiste en una larga obediencia en la misma dirección. No es una golondrina, no hace primavera. No. Es pues un cúmulo de pájaros de diferentes formas, colores. Eso es lo que hace la naturaleza cuando estamos en primavera. Ya estamos entrando a otoño y invierno. Pero esto es lo que hace. Por eso es que la clave de la perseverancia consiste en una larga obediencia en la misma dirección. Y esto es parte de ese proceso en el cual usted va permaneciendo, perseverando y va entendiendo que la fe cristiana no es una carrera de 100 metros, es un maratón. Y cuando usted va viendo a cómo Dios se va glorificando en su vida, no es por un efecto mágico, sino por esos milagros que Dios ha hecho en su vida. Por eso entendemos que perder la dirección es el resultado acumulativo de muchas pequeñas malas decisiones. Si alguien en esta mañana ha de perder el rumbo, no es que mañana se levantó y dijo, a no ser que tenga una enfermedad neurológica, ¿sí? Pero si usted está en su sano juicio, no es que mañana va a decir, bueno, a partir de hoy, dejo la comunión con Dios. A partir de hoy dejo de congregarme. A partir de hoy dejo de leer la Biblia. No.
Eso no existe. Perder la dirección es el resultado acumulativo de muchas pequeñas malas decisiones. ¿Cómo lo ve? Las pequeñas malas decisiones lo han de hacer de perder el camino. Pero por el contrario, la perseverancia consiste en una larga obediencia en la misma dirección, no en dirección diferente. Por eso, esa advertencia e invitación del Evangelio principalmente es tanto para usted como para mí, de que seamos cuidadosos, vigilantes y cautelosos. Todos los que somos amantes de la Biblia tenemos que tener cuidado de descansar en la palabra, gloriarnos en Dios, conocer su voluntad, aprobar lo mejor, guiar al ciego, instruir a los indoctos y enseñar a los niños, pero no olvidarse de enseñarnos nosotros a nosotros mismos. Nosotros a nosotros mismos. Obviamente que al decir nosotros estamos hablando de lo que el Espíritu Santo nos va enseñando. Pero no hay virtud de conocimiento o no hay conocimiento genuino, solo por la identificación de principios intelectuales y de conceptos, como aquel que aprende un concepto matemático así en repetición de un loro. Esto no existe bíblicamente hablando. Es más, hay hermanos aquí, me consta, que a partir de sus experiencias pueden dar cátedra, mejor que yo en este lugar, de lo que significa vivir en una instancia de crisis, de dificultad, estando firmes en la confianza en nuestro Señor. Y la profundidad que han adquirido ha sido a partir de ese conocimiento que lo han bajado a su corazón. Y realmente saben lo que es confiar en el Señor. Saben lo que es el señorío de Cristo a pesar de las adversidades. Entienden claramente porque no han sido rebeldes. Porque han entendido que toda verdad primeramente tiene que ser aplicada y aplicable en mi vida. Aunque tengo la tentación de poder enseñar a ti para esta enseñanza va para ti, esta para ti y esta para ti. No. Esta enseñanza viene primeramente para mí. Si la ley, si la palabra nos quebranta, nos humilla y no nos guía hacia una dulce e ingenua confianza en la gracia gratuita, es decir, si no nos lleva hacia el Evangelio de esa justificación por la gracia, entonces todavía no estamos siendo instruidos por la palabra y no estamos aptos para enseñar a otros. Si nosotros no hemos sido impresionados, impactados por aquella palabra que previamente Dios está hablando en nuestra vida, no estamos calificados para poder enseñar a otros. No estamos aptos para enseñar a otros. Por eso es importante que todos los que estamos en este lugar podamos ser instruidos, incluso por cada situación de vida, por la obra del Espíritu Santo, para establecer la justicia de Cristo en nuestra vida y no nuestra propia justicia. Sentarnos nosotros en el plano de jueces y empezar a dictaminar lo que tal o cual está necesitando, sino que Cristo estar sentado en el trono y Él gobernando y guiando cada acción, cada paso en nuestra vida. ¿Cómo el apóstol Pablo no iba a estar triste? Una tristeza que lo consumía por un amor profundo a Cristo. Si sus propios parientes, que tenían ciertas aptitudes, muy loables por cierto, no eran enseñados por la palabra que decían tener. Y fíjese que esto nos lleva al punto donde nosotros tenemos que considerar cada palabra en la cual hemos sido instruidos y de qué forma nosotros la llevamos por obra. Porque si no fuera así, estamos en el mismo problema que los parientes de Pablo. Pudiendo, sabiendo, pero primeramente no viviendo aquella verdad. No podemos decir que conocemos lo que intelectualmente conocemos.
Por eso les dije, mis hermanos, hay cosas que solo el Espíritu Santo puede hacer. No es enseñable el señorío. No se puede enseñar. Usted lo comprende, lo entiende o no lo tiene. Y si no lo tiene, necesita a Cristo como su Salvador y como su Señor. Pero si en esta mañana usted está batallando, sabe que Cristo es su Señor, sabe que Él es su Salvador, pero está resistiendo a ese gobierno de Dios en su vida, este es el momento donde usted tiene que rendirse a los pies de Cristo. Donde ya dice, bueno, ya basta, ni para qué. Vamos a dejarnos el agua, me llegaba hasta las rodillas, me llegaba hasta la cintura, como el profeta. Bueno, me dejo llevar en el río de Dios. Que Él cumpla su soberana voluntad en mi vida. Es la sana y sabia experiencia que todo aquel hijo de Dios que donde Cristo es su Salvador y es su Señor, escucha, presta atención y el cúmulo de las decisiones correctas en un solo sentido indica ese grado de permanencia, de perseverancia, y en esa perseverancia está la utilidad en la cual Dios puede hacer de sus hijos para glorificar su nombre. Yo le invito a que incline su rostro. En esta mañana vamos a orar. Y así como el apóstol Pablo hablaba de sus parientes, quienes le robaron a Dios aquello principal que exigía la ley, que era la fe. En esta mañana usted pueda tomar esa fe, aquello que Dios ha hecho en su vida, y apropiarse por fe en cada promesa, en cada instancia en la cual el Espíritu le está indicando. Mire, no trate de esconderse, ni para qué echarle mentira al Señor. Y donde el Espíritu Santo le está indicando, porque Él está vivo y Él está obrando de una forma maravillosa en su vida, le está indicando qué áreas de su vida tienen que ser doblegadas al gobierno de Cristo, al señorío de Él. Y es ahí donde en esta mañana usted ha de tomar esta palabra y ponerla por obra. Señor, quiero ser entendido en tu palabra. Quiero pedirte perdón, yo conozco. Entiendo, Señor, que perfectamente cuadro dentro de esta perspectiva. Entiendo, Señor, que pudiera ser guía de los ciegos, que pudiera dar luz en la oscuridad, que pudiera ser instructor de los indoctos, que pudiera ser maestro de niños. ¿Por qué? Porque tengo tu ley en mi corazón. Sin embargo, Señor, yo estas verdades no las he aplicado en mi vida. Y de esta manera me siento descalificado. Padre, ayúdame en esta mañana a dejar de hurtar, a dejar de adulterar, a dejar de cometer sacrilegios, espiritualmente hablando. Padre, ayúdame, Señor, a ahondar y profundizar bajo tu señorío. Quiero dejar de dar vueltas aburridas en este desierto. Quiero entrar a la tierra prometida. Quiero llevar o ir a más profundidades en mi comunión contigo. Padre, quiero que tú me quebrantes, que me humilles, que me guíes hacia una dulce e ingenua confianza en tu gracia gratuita. Padre, ayúdame, Señor, a experimentar tu favor, a vivir en ese primer amor que nace a partir de mi obediencia. Mi estimado, siempre lo decimos, Dios no respalda una vida de pecado, así como el agua y el aceite no se mezclan. No pueden convivir las dos cosas en el mismo lugar. Padre,
Ministra a aquellos quienes están en esta mañana. Pero Señor, aquellos quienes en esta mañana consideran su situación totalmente alejada de ti, viviendo en un lodazal, donde miran hacia atrás y ven pura devastación, donde ven que tú no has obrado de ninguna forma en sus vidas y quieren dejar de engañarse ellos mismos a ellos mismos. Padre, te pido que en esta mañana puedan reconocer qué tan pecadores están, qué tan enlodados se encuentran. Porque, Señor, es tu Espíritu quien les está indicando, y que en esta mañana puedan arrepentirse de sus pecados, reconocer su condición, y que tu gracia, por la obra de tu Espíritu, pueda, Señor, hacerse evidente en sus vidas. Que puedan reconocer el sacrificio en la cruz del Calvario, donde, Señor, tú has muerto por cada uno de ellos en esa cruz. Y entender por tu Espíritu que tu sangre únicamente es aquella que nos limpia de todo pecado. Por eso, Padre, aquellos quienes confiesan con su boca que Jesús es el Señor y lo creen en su corazón, tu palabra dice que han de ser tus hijos. Ayúdalos, Señor, aquellos quienes tú le has tirado el salvavidas. Como iglesia estamos orando que, Padre, puedan tomarlo. Pero reconocemos, Señor, que eso es solo algo entre ellos y tú. Padre, te ponemos en tus manos, pongo en tus manos aquellos quienes en esta mañana están entregándose a ti, como aquellos quienes en esta mañana han entendido de una vez por todas que tú debes ser el Señor de sus vidas. Ministra a ambos, derrama de tu gracia, en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Mi Redentor, tu amor, Señor, me salvó. Hoy vuelvo a ti, a tu cruz, a escuchar tu dulce voz. Una vez más, tú eres mi Dios, mi Redentor, tu amor, Señor, me salvó. Hoy vuelvo a ti, a tu cruz, a escuchar tu dulce voz. Vuélveme el gozo de salvación, sáciame con tu palabra, oh Señor. ¿A quién iré, Señor Jesús, si solo tú tienes, mi Dios, palabras de vida eterna? ¿A quién iré, Señor Jesús, si solo tú tienes, mi Dios, palabras de vida eterna? Tú eres mi Dios, mi Redentor, tu
Señor me salvó. Hoy vuelvo a ti, a tu cruz, a escuchar. Una vez más, dile: tú eres mi Dios, tú eres mi Redentor. Tu amor, oh Dios, me salvó. Y hoy vuelvo a ti, a tu cruz, a escuchar tu. Vuélveme el gozo de tu salvación, vuélveme el gozo de tu salvación. Sáciame con tu palabra, oh Señor. ¿A quién iré, Señor Jesús, si solo tú tienes, mi Dios, palabras de vida eterna? ¿A quién iré, Señor Jesús, si solo tú tienes, mi Dios, palabras de vida? Y vuelvo a ti, Señor. Y vuelvo a ti. Y vuelvo a ti. Y vuelvo a ti, a tu cruz, una vez más. Y vuelvo a ti. Y vuelvo a ti. Y vuelvo a ti. Y vuelvo a ti. A tu cruz, a tu cruz. Dile: ¿a quién iré? ¿A quién iré, Señor Jesús, si solo tú tienes, mi Dios, palabras de vida eterna? ¿A quién iré? ¿A quién iré, Señor, si solo tú? Palabras de vida eterna. ¿A quién iré? Si solo tú. Palabras de vida eterna. Una vez más, ¿a quién iré? Si solo tú. Palabras de vida eterna. Palabras de vida eterna. Palabras de vida eterna. Palabras de vida eterna tienes tú, Señor. Habla con el Señor unos instantes.
palabras de vida eterna. Solo tú tienes palabras de vida, Señor, y en ellas queremos meditar, a ellas queremos acercarnos.